Buenas tardes. Busque usted la palabra para este día en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley que es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra que vemos esta tarde habla acerca de que nosotros como seres humanos necesitamos una dirección siempre, ¿cierto? Entonces, cuando Dios comienza la obra o a tratar con el ser humano, si no los vamos tan atrás, vamos a entender que Dios tuvo que liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, y a través de Moisés le dio los mandamientos para que ellos pudieran andar en forma recta en la vida, para que no transgrediera, ¿cierto?, los límites que Dios había puesto para el hombre. Entonces, ¿de qué manera podía hacerlo Dios para que ellos pudieran entenderlo? Y a través de Moisés entregó los 10 mandamientos, ¿cierto? Que si usted va a Éxodo 20, va a encontrar los 10 mandamientos desde el versículo 3 en adelante. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hasta aquí llega como el trato que el hombre tenía que tener hacia Dios, ¿cierto? Todo lo que hace referencia hasta aquí, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, habla como de la relación con Dios y cómo el hombre debe comportarse delante de Dios, ¿cierto? Dice que es con referencia a Él. O sea, no te darás imágenes de lo que está en el cielo, honra a Dios, ¿cierto? Dice, no tendrás dioses ajeno delante de mí. Entonces, tener una relación clara con Dios, de respeto, ¿cierto? De amarle, de respetarle, de no tener otro, de no cambiarlo por otros dioses, ni hacerse otros dioses a cualquier semejanza, ¿cierto? Y después del versículo 12 en adelante empieza como el trato de lo que Dios pide hacia los que viven a su lado, ¿cierto? Hacia el prójimo, hacia su familia. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios, tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces ahí nosotros normalmente entendemos que la palabra de Dios está hecha para que el hombre pueda vivir sin transgredir las órdenes de Dios, ¿cierto? Eran para que el hombre pudiese vivir en paz no solo con Dios primeramente, ¿cierto? Sino también en la comunidad en la cual él estaba, ¿cierto? Entonces estas órdenes eran, estos mandamientos eran dados tanto para el hombre como la mujer, ¿cierto? Siempre se dice en la Biblia acerca del hombre, pero también van incluidas la mujer y todos los que estaban dentro de un hogar.
Entonces, no nos podemos quedar solo con eso, no son solo los 10 mandamientos, hay estatutos y leyes, ¿cierto?, que están escritas en el libro de Éxodo. Por ejemplo, dice leyes en el capítulo 21, leyes sobre los esclavos, y ahí decía con relación hacia cómo debía comportarse el que tenía esclavos, leyes sobre los actos de violencia en el versículo 12, leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños. Después leyes sobre la restitución, ¿cierto? Cuando alguien se robaba algo, decía qué es lo que se debía hacer, ¿cierto? Si era sorprendido con el robo, si es que no era sorprendido con el robo, si es que era un animal el que se había robado, entonces si es que era, ocupaban terrenos, ¿cierto? Que eran buenos, de buen pasto, ¿cierto? Y alguien pasaba al terreno del vecino y los animales de él le comían, ¿cierto? El buen pasto que tenía para sus animales, entonces el que había sido sorprendido tenía que restituirle con lo mejor de lo que tenía en su hacienda o en su terreno, ¿cierto? Entonces todo esto estaba hecho para que el hombre pudiese vivir en tranquilidad con sus vecinos, ¿cierto? Entonces teníamos leyes humanitarias y así tenemos bastante, se especifican también hacia las cosas que ellos hacían, ¿cierto? La ofrenda, las fiestas, eh, y todo estaba normado para que así pudiesen ellos, no pudiesen decir que habían pecado o se habían equivocado sin saberlo, porque la ley era clara y decía qué es lo que debían hacer en caso que hubiese pasado algo, ¿cierto? En caso que el hombre se comportara de manera equivocada y errada, tenía que el hombre restituir, tenía que el hombre pagar por lo que había hecho, y así también tenía que el hombre dar un animal, ¿cierto?, en sacrificio cuando una vez al año se iba a pagar por los pecados que uno había cometido. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, vemos que esta palabra en la cual nos vemos hoy día dice que Dios entregó, ¿cierto? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y es una pregunta que quizás muchos se hacen, ¿cierto? Porque dicen, es que ahora no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Pero nosotros debemos conocer la ley porque de esa manera nosotros conocemos la santidad acerca de Dios y cuál era lo que Dios pedía a su pueblo, ¿cierto? Al pueblo escogido, para que pudiesen entrar en su reino, para que pudieran ir a la vida eterna, ¿cierto? Entonces nosotros podemos entender que a través de la ley, ¿cierto? Podemos nosotros escudriñarla y aprenderla, ¿cierto? Por eso le dije, por eso buscamos el libro de Éxodo capítulo 20 y usted puede revisar en su casa, echar una mirada y va a ver que bajo la ley nosotros no podíamos cumplirlo, no podíamos ser salvos, o sea, tenía que cumplir toda la ley para poder ser salvo. Entonces por eso es que a veces es bueno revisar, ¿cierto?, lo que dice la Escritura, lo que dice el Antiguo Testamento, porque eso da testimonio acerca del Dios al cual nosotros servimos. Entonces cuando nosotros nos preguntamos y decimos, normalmente la gente se queda solo con los 10 mandamientos, entonces dicen, ¿cómo hacer tan poco?, ¿cierto? Aunque ese es como un resumen de todo lo que hace, pero hay muchas leyes que están dadas en el Antiguo Testamento para que el pueblo pudiese vivir de buena manera. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, ¿cierto? Pero no era para uno, dice el mediador no lo es de uno, sino, pero Dios es uno, ¿cierto? Entonces no es un mediador para uno, sino que era un mediador para todos, ¿cierto? Este era Jesucristo, ¿cierto? Porque la promesa fue hecha a Abraham, pero la simiente de Abraham era Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros íbamos a recibir esta promesa de salvación y vida eterna. Iban a pasar muchos años, pero era necesario que fuese dada la ley para que el hombre pudiera entender que su camino estaba errado y que su corazón estaba alejado de Dios. Entonces cuando nosotros vemos la ley, cuando nosotros analizamos la ley, ¿cierto? Entonces podemos entender de lo lejos que realmente estamos de Dios, ¿cierto? Aún en este tiempo, ¿cierto? Porque si yo como hombre ahora en este tiempo, ¿cierto? En el año 2020, si yo no me acojo a la gracia, ¿cierto? Si yo no me acerco, ¿cierto?, a Jesús, a la cruz del Calvario y recibo esa salvación que Él ofrece, entonces yo estoy condenado por la ley, ¿cierto? Porque yo no estoy bajo la gracia. Si yo no me acerco a Jesús, si yo no recibo a Jesús en mi corazón, entonces lo vigente para mí es la ley. Entonces cuando sean pesadas mis obras en el final, ¿cierto?, en el tiempo final, que todos vamos a morir en algún momento, entonces quiere decir que voy a ser condenado de acuerdo a lo que dice la ley, ¿cierto? La ley estaba entregada,
y es como aquel que sale a conducir, toma un auto, ¿cierto? Y puede tener la capacidad de echar a andar el auto, de hacerlo andar, de moverlo, pero si no conoce las leyes del tránsito, ¿cierto? Y él transgrede una ley del tránsito y lo pilla la autoridad, ¿cierto? Un carabinero lo detiene, y le va a pedir su licencia de conducir, le va a decir que no la tiene, entonces le van a quitar el vehículo en el que anda y el vehículo lo van a llevar retenido, ¿cierto? Porque él andaba sin cumplir la ley. La ley dice que tiene que tener un permiso para poder manejar ese vehículo. Entonces, cuando él transgrede esa ley, entonces la autoridad toma carta en el asunto, ¿cierto? Y resuelve de acuerdo a lo que está escrito en la Constitución, de acuerdo a lo que está escrito en la ley. Entonces, cuando el problema, ¿cierto? Él podría decir, bien, es que a mí nadie me dijo que había que tener una licencia de conducir, pero él tiene que saberlo como ciudadano. Esta es la obligación de conocer las leyes del país en el cual él vive, ¿cierto? Entonces, así también es en la parte de como ser humano que vive en este mundo, tiene que saber que hay un Dios y que Dios exige ciertas cosas al hombre, ¿cierto? Y para eso él entregó el libro, ¿cierto? Que se llama la Biblia y que ha pasado por tantos años para que el hombre le pueda conocer, para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Es así como dice que también, ¿cierto? Lo que Él creó, el cielo, la tierra y todo lo que nosotros vemos, dice que da testimonio acerca de su vida, acerca de su existencia, ¿cierto? Y dice que en nosotros, en nuestros corazones fue escrita la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros, hay algo dentro de la persona, ¿cierto? Que aunque no sea creyente, aunque no vaya a una iglesia, algo da testimonio de que Dios existe y es real. Por eso que la gente, cuando está pasando por un momento muy difícil, se acuerda que hay un Dios, porque dice que Dios da testimonio dentro de la persona. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, ¿cierto? Que habla acerca de por qué fue escrita la ley, se nos da quizás un pequeño acercamiento hacia el por qué el hombre, ¿cierto? No puede ser salvo por causa de su propia capacidad, ¿cierto? La capacidad quizás que tenga yo es el de portarme bien en ciertas áreas de la vida, pero a lo mejor soy honesto en cuanto a no quedarme con cosas que no son mías, pero hay otras a lo mejor en las que transgredo lo que Dios ha dicho acerca de la ley y no lo puedo evitar porque es una ley que hay dentro del hombre, el de pecar, el de hacer lo malo, ¿cierto? Entonces dice, luego la ley, versículo 20, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, ¿cierto? Entonces si la ley pudiese transformar al hombre, entonces a través de la ley Dios hubiese salvado al hombre, ¿cierto? O sea, fue entregada la ley para que el hombre no errara el camino, para que el hombre no se equivocara, pero sabía Dios que el hombre no podía cumplir la ley y es por eso que viene, ¿cierto? Una redención más adelante, ¿cierto? Pero para que el hombre pudiera entender que no tenía cómo ser salvo por sus propios medios, tenía que existir, ¿cierto? Como un manual que le dijera, por más que tú lo intentes, por más que tú trates, no vas a poder hacerlo con tus propias fuerzas, ¿cierto? Y eso es lo que hace la ley. Entonces dice más, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces aquí dice que cuando nosotros vemos que no podemos cumplir la ley, entonces estamos bajo el pecado, bajo la ley del pecado. Entonces transgredimos, ¿cierto?, lo que Dios ha entregado por ley. Y por ejemplo, cuando dice no robarás, y si nosotros hemos robado, entonces ya estamos bajo condenación. Si nosotros hemos mentido, ya estamos bajo condenación. Si nosotros hemos levantado un falso testimonio, entonces ya estamos bajo condenación. Y así, ¿cierto? Sin contar todas las otras leyes, ¿cierto? Que hay, el de repente, mire, estaba echando una ojeada así rápido a lo que decía en las otras leyes, pero por ejemplo decía la de restitución, decía que si un hombre teniendo ganado metía su ganado al lugar donde habían pastos buenos de su vecino, él tenía que sacar de su casa o de su campo lo mejor que tenía de él para restituirle al vecino lo que él se había aprovechado, ¿cierto? Quizá el vecino no estaba y como no estaba aprovechó y metió sus animales a comerse el pasto más verde y fue descubierto, o a lo mejor alguien le dijo al vecino y él tenía que restituir con lo mejor que tuviese en su campo, y si no, él iba a tener que dar cuenta, ¿cierto?, a un juez, ¿cierto?, del pueblo de Israel.
Y habían, ¿cierto?, en algunos casos en donde se aplicaba la muerte de acuerdo a la transgresión que el hombre había hecho, o tenía que restituir, ¿cierto?, dos cosas o dos animales por el que él había sacado, ¿cierto? Y no podía ser cualquier animal, sino que tenía que ser de los mejores que él tuviera. Y así en cada ley que había, ¿cierto?, se daba un castigo de acuerdo a lo que el hombre había hecho, ¿cierto? Que si uno los analiza, a lo mejor encuentra que para este tiempo eran muy exagerados, por decirlo de alguna manera, pero no eran exagerados, porque si se hubiese aplicado esa ley hasta ahora, no existiría tanta maldad, ¿cierto? Pero Dios puso la ley para que el hombre pudiese entender que debía de andar por un buen camino, que no debía hacerle daño a su prójimo, ¿cierto? Y entonces podemos ir después de esto viendo hacia dónde se encamina, ¿cierto?, el propósito de la ley. Dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado, ¿cierto? Como le dije, cuando uno se equivoca ya queda en condenación, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿cierto? Entonces cuando Cristo viene a la tierra, ¿cierto?, viene con un mensaje. Primero viene Juan el Bautista, ¿cierto?, hablando acerca del perdón de los pecados, y después viene Jesucristo hablando acerca de buenas nuevas, unas buenas noticias para el hombre, para la salvación del hombre, ¿cierto? Cuando Jesús habla, ¿cierto?, y dice que Juan el Bautista era Elías, entonces se refería a que si ellos le creían en ese tiempo que él era el Mesías enviado por Dios, Juan el Bautista iba a ser como Elías, ¿cierto? Nosotros esperamos, ¿cierto?, en este tiempo que venga, ¿cierto?, un profeta así como Elías, pero cuando la iglesia sea arrebatada. Dice, pero de manera que la ley, versículo 24, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces aquí encontramos una palabra que no es muy común, ¿cierto? La palabra ayo se refiere a un hombre que normalmente era un esclavo. Esta palabra viene del griego, ¿cierto? Viene del griego, y como yo no soy muy bueno para el griego, yo la anoté por aquí. No la puedo encontrar, pero viene de la palabra del griego, pero un ayo era como un esclavo de confianza que tenían ellos para cuidar a los niños varones, a los varones pequeños, ¿cierto? Y estaba a cargo de ese niño durante toda su infancia, hasta que este niño cumplía la mayoría de edad. Y durante todo ese periodo el niño estaba bajo la dirección de ese ayo, ¿cierto? O de ese esclavo, que le enseñaba cómo comportarse y le enseñaba que no debía faltar al respeto, y lo acompañaba, ¿cierto?, a donde el niño era enseñado, ¿cierto?, y permanecía con él mientras le enseñaban, y era el responsable de que ese niño llegase a grande con buenos modales y con respeto hacia los demás, ¿cierto? Entonces era como el guía que tenía el niño para poder crecer de manera recta, ¿cierto? Para que pudiese ser un hombre de bien, ¿cierto? Y así entonces dice que Pablo hace esa comparación de la ley para nosotros, ¿cierto? O para el hombre, ¿cierto? La ley era la que le decía al hombre, mira, no robes porque eso es malo, no lo puedes hacer, no mientas porque eso es malo, eso no lo debes hacer. Entonces imagínese usted al esclavo guiando al niño diciéndole, no hagas esto, no hagas aquello, porque eso es malo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos entender que fue dada esa palabra, ¿cierto?, de Pablo hacia nosotros para que nosotros lo pudiésemos entender. En el libro, cuando nosotros buscamos, ¿cierto?, en el libro de Gálatas 2, 7 y 8, habla acerca del apostolado de Pablo, ¿cierto? Que Pablo fue dado para la incircuncisión, para aquellos que no estaban bajo la promesa de Dios, ¿cierto? Entonces cuando Dios hace esta promesa al pueblo de Israel, a Abraham, le dice que debían circuncidarse, una marca que deberían traer en el cuerpo, ¿cierto?, en el prepucio, para los hombres, y este era lo que hacía ver que la promesa de Dios estaba con ellos, ¿cierto? Era como el certificado de que Dios había hecho una promesa a ese pueblo y que ese pueblo iba a recibir esa promesa. Pero después Pablo, ¿cierto?, cuando ellos rechazan a Jesús, cuando el pueblo de Israel rechaza a Jesús,
nosotros entramos en esta promesa, pero dice que en nosotros no se pone en la promesa, ¿cierto? De igual manera que fue al pueblo de Israel, no era en la carne, sino que era en el Espíritu. Entonces Jesús dice que mandará a nosotros, ¿cierto? Como para certificar esa promesa de que enviaría al Espíritu Santo de Dios al corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos en las Escrituras que habían hombres poderosos bajo la mano de Dios, como por ejemplo Elías, Eliseo, ¿cierto? Que eran hombres que el Espíritu de Dios estaba en ellos y que todos podían reconocerlo, que eran poderosos, fuertes, y que podían hacer grandes prodigios y milagros, pero porque era Dios con ellos. Entonces el Espíritu de Dios estaba en ellos y eran como casos excepcionales, por decirlo de alguna manera. Pero después que Jesús parte del escenario de esta tierra, dice que cada uno de nosotros podría recibir el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y ese sería las arras, ¿cierto?, del Espíritu, o la promesa, o el cheque en garantía, por decirlo de alguna manera, que nosotros recibimos para saber que nosotros estamos dentro de esa promesa de salvación y vida eterna, ¿cierto? Así como el pueblo de Israel recibió la promesa a través de una marca, ¿cierto?, en el cuerpo, ¿cierto? Así nosotros la recibimos a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos que la ley fue dada, ¿cierto?, para que nosotros pudiésemos ser guiados a las plantas de Jesús, ¿cierto? Pero si nosotros no entendemos la ley, si nosotros no conocemos la ley, entonces ¿cómo vamos a poder enterarnos de que no somos capaces de cumplirla, que nosotros no tenemos la capacidad de hacer la ley, ¿cierto? Si nosotros no conocemos la ley, ¿cierto? Como decía el ejemplo del hombre que conduce un vehículo, ¿cierto? Pero no conoce las leyes del tránsito, sino hasta que es detenido, ¿cierto? Y ahí recién el carabinero, ¿cierto? O la autoridad del tránsito le dice por qué es detenido y por qué tiene que él tener, ¿cierto? La capacidad no solamente de conducir el auto, sino también de entender las leyes del tránsito para que así él no provoque un accidente, para que así él pueda conducir su vehículo de manera correcta, ¿cierto? Sin pasar a llevar a los demás, para que sepa cuando a él le toca pasar, cuando tiene que detenerse, cuando tiene que ceder el paso. Entonces eso lo tiene que hacer conociendo las leyes del tránsito, y así también nosotros, para poder entender que nosotros necesitamos, ¿cierto?, la gracia de Jesucristo, y que necesitábamos, ¿cierto?, que Él muriera en la cruz. Cuando nosotros conocemos la ley de Dios, entonces podemos entender de que nosotros no éramos capaces, ¿cierto?, de poder cumplir aquello que se pedía para poder llegar a la presencia de Dios, sino que a través de Jesucristo solamente podemos hacerlo, a través de su gracia, a través de su misericordia. Entonces dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿cierto? Cuando Jesús muere, ¿cierto?, empieza a ser revelado este evangelio, ¿cierto?, de gracia, porque en el momento que él estaba predicando la palabra, el hombre no lo pudo entender, no cabía en su mente, ¿cierto?, que este hombre que ellos habían visto, sabían de dónde era, que había nacido, ¿cierto?, cercanos a ellos, que lo habían visto crecer, que lo habían visto ser muchos lo vieron ser un bebé, después un niño, después un joven, un adolescente, un adulto, ¿cierto? No podían entender que él fuera el Mesías prometido, ¿cierto? Porque a lo mejor esperaban algo parecido a lo que fue Moisés, ¿cierto? Cuando fue con la mano poderosa de Dios y libertó al pueblo de Israel de la mano de Faraón, ¿cierto? Entonces esperaban algo similar para ser libertados, pero ahora de Roma, ¿cierto? Para que Roma los dejara libres. Ellos esperaban algo similar. Más Dios no estaba proveyendo en ese momento la libertad física, sino que quería libertar al hombre de la ley del pecado, ¿cierto? Entonces, que todo hombre es pecador. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que no podemos por nuestra fuerza, ¿cierto?, ser buenos, que por nuestra fuerza no podemos ser justos, entonces cuando sabemos que necesitamos a Dios en nuestra vida y a Jesucristo, ¿cierto?, en nuestro corazón, para que podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos pide, y entonces nosotros somos reconciliados con Dios. Mientras exista en nosotros el pecado, ¿cierto?, no podremos ser reconciliados con Dios. Espero que esto le haya servido, ¿cierto?, y que podamos entender, ¿cierto?, lo que dice la palabra. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces no hay divisiones, no hay que, mire, estamos viviendo un tiempo bien complicado,
¿cierto? En donde las iglesias están cambiando algunas, ¿cierto?, su forma de enseñar, pero también se están yendo al extremo, ¿cierto?, en donde le quieren hacer participar acerca de la ley, pero que usted cumpla la ley. Nosotros no vamos a poder cumplir la ley, nuestra vida, nuestro corazón no está hecho para cumplir la ley. Nosotros estamos para vivir bajo la gracia de que Dios ha puesto la salvación para nosotros. Cuando la Biblia dice que nosotros somos justos, no es porque nosotros seamos justos, sino que Jesucristo, cuando muere en la cruz, nos hace justo a nosotros. Dios nos ve justo a nosotros, pero porque fuimos lavados en la sangre de Cristo Jesús. Por eso que nos ve justo a nosotros, no porque nosotros hayamos hecho algo que sea justicia o que sea bueno, sino que a través de Jesucristo Dios nos ve diferente a nosotros. Perdonó, ¿cierto?, nuestros pecados, fueron perdonados nuestros pecados cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Cuando nosotros llegamos a las plantas de Jesús, entonces la sangre, esa sangre que fue derramada, entonces a nosotros nos lava y nos limpia. Entonces que el Señor le bendiga, le guarde en este día y que pueda usted, ¿cierto?, dedicar un poquito de tiempo a leer Éxodo 20 de ahí en adelante y pueda entender acerca de las leyes que hacían que el hombre caminara por el camino correcto. No para que usted las practique, sino para que usted sepa que esa ley era la que tenía que cumplir el hombre para poder ser salvo. Mas Dios, a través de Jesucristo, le ofrece salvación y vida eterna a través de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor le bendiga y le guarde.